presentamos Perspectiva Bíblica Mundial. Analizaremos temas de relevante interés sobre la verdad presente, que nos ayudará a crecer espiritualmente, mediante la conducción del Ministerio de Sostén Propio, una voz que clama en Venezuela, bajo la dirección del evangelista y conferencista José Barito. Le invitamos a seguir toda la serie. Sean bienvenidos, hermanos, público en general de Radio Perspectiva Bíblica Mundial. Gracias por brindarnos este espacio diario en sus hogares. Ante todo, damos gloria y reconocimiento absoluto a Dios por poner en nuestro corazón la guía de este mensaje. Así que comencemos de inmediato con nuestra temática de hoy. Temática que hemos titulado Las 13 grietas del alma, cuando el corazón se corrompe en silencio. Este es un llamado urgente a examinar lo que nadie ve, pero que Dios conoce. Distinguidos oyentes, hay guerras que se libran con armas y hay guerras que se libran en silencio. Sí, hay guerras que se libran en silencio dentro del corazón humano. Nadie ve el momento exacto en que el orgullo se instala, en que la envidia empieza a susurrar y en que la mentira se hace costumbre. Esas grietas no aparecen de la noche a la mañana. Se van formando gota a gota, como el agua que con el tiempo perfora la roca. El libro de Jeremías, capítulo 17, verso 9, nos los advierte. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Así es, esta es la razón de este mensaje. No para señalar a otros con el dedo, no, sino para que cada uno de nosotros se detenga frente al espejo de la palabra de Dios y pregunte, ¿hay grietas en mi propio carácter que necesito reconocer y sanar? Interesante pregunta, ¿verdad? Pues miren, hoy vamos a hablar de esas 13 conductas que cuando se permiten crecer sin freno, destruyen matrimonios, iglesias, amistades, familias y naciones enteras. No son temas cómodos, pero son necesarios. Ya lo decía el libro de Proverbios, capítulo 27, verso 6. Fieles son las heridas del que ama, pero importunos los besos del que aborrece. Este mensaje, distinguidos oyentes, quiere ser esa herida fiel que sana, no la que destruye. Y baso este tema bajo la siguiente justificación. Sí. ¿Por qué hablar de esto hoy? ¿Por qué? Pues porque vivimos en una generación donde estas conductas se han normalizado e incluso se aplauden. Se apremia al arrogante llamándolo seguro de sí mismo. Se justifica al chismoso llamándolo sincero. Se tolera al deshonesto llamándolo astuto. Y mientras el mundo redefine el pecado con nombres más suaves, la palabra de Dios sigue llamando las cosas por su nombre. Y siempre va a ser así. La segunda epístola a Timoteo, capítulo 3, verso del 1 al 5, profetiza exactamente el escenario que hoy vivimos. Decía ya el apóstol Pablo lo siguiente. Decía, también deben saber esto, que en los postreros días, o sea, los últimos días, vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, teniendo apariencia de piedad, pero negando la eficacia de ella. Caramba,
el apóstol Pablo tenía un microscopio, pero también como que dentro del microscopio también tenía un microscopio. Así que este pasaje es en esencia el mapa de las 13 conductas que vamos a examinar hoy. Sí, no es un tema inventado por este servidor, no. Es un diagnóstico bíblico de estos últimos tiempos. Y si la Escritura lo señala con tanta claridad, la iglesia y la sociedad no pueden guardar silencio. Y para ello, yo quiero evaluar en este momento el concepto básico de lo que significa estas 13 desviaciones o este tipo de conductas. Quiero comenzar con el chisme. El chisme. Pues el chisme es la difusión de información, de información verdadera o falsa sobre la vida de otros con el propósito de dañar y de desacreditar su reputación o generar división. Eso es el concepto básico del chisme. Podemos ver su respaldo bíblico en el libro de Proverbios, capítulo 16, verso 28, lo describe con precisión quirúrgica. Dice allí, el capítulo 16, dice que el hombre perverso levanta contienda y el chismoso aparta a los mejores amigos. El libro de Levítico también, verso 19, capítulo 19, verso 16, lo prohíbe directamente. No andarás chismeando entre tu pueblo. Una advertencia. La segunda condición es la arrogancia. Sí, la arrogancia. Hay cosas que a veces pasamos desapercibidos. No, este es arrogante y lo decimos de la boca para afuera, pero no nos hemos puesto a verificar la definición, el concepto de lo que significan cada una de estas desviaciones. Ya vimos el chisme, ahora veamos la arrogancia. Miren, la arrogancia es un sentimiento de superioridad que llega o lleva a despreciar a los demás y a exalzarse a sí mismo por encima de lo que en realidad se es. Ese es la arrogancia. La Biblia en el libro de Proverbios, capítulo 16, verso 18, dice: antes de la destrucción es el orgullo, y antes de la caída la altivez de espíritu. Antes de la caída. Dios mismo declara en el libro de Proverbios, capítulo 8, verso 13, que el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino, y la boca perversa aborrezco. Ahí lo tienen. Esta tercera conducta o desviación, no sé cómo llamarla, enfermedad o una condición, es la intriga. La intriga, sí. La intriga es el manejo engañoso de información y relaciones para manipular situaciones a favor propio, generalmente en la sombra. Sí. El caso, por ejemplo, vemos el caso de Amán en el libro de Esther, es el retrato perfecto de la intriga. En el libro de Esther, capítulo 3, verso 1 y verso 6, dice: después de estas cosas, el rey Asuero engrandeció y Amán procuró destruir a todos los judíos. Ahí tienen. La intriga de Amán terminó ahorcándolo en la misma horca en que preparó para Mardoqueo. Eso está registrado en Esther capítulo 7. La otra condición es el odio. Sí, el odio. Es una aversión y el rechazo profundo hacia una persona, acompañado del deseo de verla sufrir o ser destruida. Lo que es el odio hasta donde llega. La primera epístola de Juan, capítulo 3, es contundente. Dice que todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Entonces el odio no es un sentimiento menor. En el juicio de Dios tiene el peso de un asesinato. Odiar a otra persona, cuidado con eso, porque Dios los califica como un asesinato. La otra es la traición y la envidia. Cónchale, aquí
Les manifiesto, yo sé que todos hemos pasado por diferentes condiciones, diferentes situaciones, y este tema que les estoy llevando a cabo hoy aquí, esta conducta que les voy a nombrar ahora, fue la que me motivó a llevar a cabo este tema. Porque he sufrido lo que pasó el año pasado, principio de este año, el año pasado, y ahora recientemente dos traiciones. Y precisamente por eso me motivó para hacer este estudio y bueno, entregarlo como una premisa para que la gente entienda hasta dónde llegan las cosas, ¿no? Que a veces vemos las cosas, como lo dije anteriormente, muy superfluamente, pero eso tiene una raíz profunda. Sí, y es la traición y la envidia. La traición y la envidia. Subrayen esa conducta, esas dos conductas, subrayenla porque son dos engranajes. Dos engranajes. La envidia va con la traición o viceversa. Miren, la definición de la traición es que no se limita a un acto único o catastrófico, no. Solamente eso no. Es un proceso consciente o inconsciente, donde una persona prioriza su propio beneficio, seguridad o validación a costa de la confianza que otra le ha depositado. Y esta se deriva de la envidia por la tristeza, el enojo y el resentimiento ante el bien, el éxito, los dones y las virtudes ajenas. En la amistad, por ejemplo, se manifiesta al revelar secretos, hablar a espaldas del otro, invalidar sus sentimientos o abandonarlo en momentos de vulnerabilidad. Entre los hermanos en la fe adquiere una gravedad espiritual. Se rompe el mandato del amor fraternal y la confianza en un entorno que se asume seguro y sagrado. Se presenta como murmuración, un juicio destructivo, instrumentalización de la fe para ganar posición o el uso de las debilidades confesadas del otro para descalificarlo. Sí, muchas veces la traición no nace de una ofensa previa, sino de la incapacidad del traidor para tolerar el brillo del otro. En la amistad y en la fe, las personas se perciben inicialmente como iguales. Cuando uno de los miembros destaca, prospera, recibe algún reconocimiento o muestra un crecimiento espiritual visible, el entorno de igualdad se rompe. ¿Por qué? Porque el envidioso no tolera esa diferencia y busca equilibrar la balanza derribando al otro. Es triste, señores. El éxito o la virtud del amigo o hermano en la fe funciona como un espejo que le recuerda al envidioso sus propias carencias, sus inseguridades o la falta de logros. Al no poder o no querer trabajar en sus propias limitaciones, pues canaliza esa frustración destruyendo la reputación o la paz de quien prospera. Increíble, eso es increíble. El libro de Lucas dice que mientras aún hablaba, se presentó una turba y el que se llamaba Judas se acercó a Jesús para besarlo. Entonces Jesús le dijo: Judas, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Ahí le dejo ese ejemplo. Uno de adentro. La otra conducta que quiero también que analicemos es el orgullo. Sí. El orgullo es la autoestima desmedida que rechaza la corrección, la humildad y la dependencia de Dios y de los demás. Libro de Santiago, capítulo 4, verso 6 dice que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Entonces el orgullo no solo daña relaciones humanas, pone al hombre en oposición directa con Dios mismo.
El orgullo. Cuidado con el orgullo, porque el orgullo fue la causa de la caída de Satanás. El orgullo es la causa de que muchos pastores, por no reconocer la verdad, porque la conocen más de la mayoría la reconoce, pero el orgullo no los deja rectificar y decir me equivoqué, y entonces están llevando a una comunidad completa por un voladero, por el orgullo. Esto trae consecuencias fuertes, señor. El otro entonces sería la deslealtad. Sí, la deslealtad es la falta de fidelidad y compromiso hacia quienes merecen nuestra lealtad. La familia, los amigos, los líderes, las convicciones. El libro de Proverbios, capítulo 25, verso 19, lo ilustra con una imagen dolorosa. Dice, como diente roto y pie descoyuntado es la confianza en el prevaricador en tiempos de angustia. Así es, la deslealtad se revela precisamente cuando más se necesita a alguien. Ahí es donde se revela la deslealtad. La otra es la deshonestidad. Sí, la deshonestidad es la falta de integridad en el hablar y el actuar. Es vivir con doble moral o con intenciones ocultas. El libro de Proverbios, capítulo 11, verso 1, declara que el peso falso es abominación a Jehová, mas la pesa cabal le agrada. Entonces Dios no solo juzga la mentira flagrante, sino toda forma de manipulación disfrazada de verdad a medias. Otra condición que es catastrófica es el egoísmo. El egoísmo. Sí, es la actitud tacaña y mezquina que se niega a compartir, a bendecir o reconocer el bien ajeno, movida por un espíritu de escasez y de envidia. Eso es lo que pasa. El libro de Proverbios, capítulo 23, verso 6, verso 7, dice, no comas pan con el avaro, porque cual son los pensamientos de su corazón, tal es él. Entonces la mezquindad no solo es solo del bolsillo, no es solo del bolsillo, es del corazón que se niega a bendecir. La crítica destructiva, que es señalar los errores ajenos, no para edificar o corregir con amor, sino para humillar, para desprestigiar o destruir la imagen del otro. El libro de Mateo, capítulo 7, verso del 1 en adelante, nos coloca frente al espejo. Cuando el Señor dijo, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzga será juzgado. Hay que ver también en qué contexto lo dijo el Señor, porque también dice más adelante el Señor que se puede juzgar, pero con justo juicio, para rectificación, para edificación, no para destrucción. Entonces, esta condición de la crítica destructiva nos da el estándar opuesto, que nuestra palabra sea buena para la necesidad de edificación, como lo dice la palabra. El otro es el psicópata. Sí, el psicópata es la insensibilidad de corazón. Es el endurecimiento progresivo de la conciencia que lleva a una persona a dañar a otros sin remordimiento, manipulando y utilizando a las personas como simples medios para su fin. Primera de Timoteo capítulo 4 verso 2 habla de quienes tienen cauterizada la conciencia, es decir, una conciencia que ha perdido la capacidad de sentir dolor por el mal que hace. Eso es importante aclararlo. Esto es una condición espiritual y moral que la palabra confronta. No pretendemos usar nosotros pues este espacio de la radio para diagnosticar condiciones clínicas, sino para hablar del endurecimiento del corazón frente a Dios y al prójimo. La otra condición es el narcisismo, que es el amor excesivo y desordenado de sí mismo. Sí, es la preocupación obsesiva por la propia imagen, es la admiración y la validación, al punto de utilizar a los demás como espejo para alimentar la propia vanidad. Segunda de Timoteo, capítulo 3, coloca en primer lugar de la lista de los tiempos peligrosos. Habla de los hombres que serán amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos y soberbios. El amor propio desordenado desplaza el lugar que solo Dios y el prójimo deben ocupar en el corazón. Y la última que
les voy a tocar la número 13, es la mentira. Sí, la mentira, porque la mentira es la peor de todas. La mentira. Sí. La mentira es toda expresión, gesto o silencio calculado para hacer creer algo falso como verdadero, con el fin de manipular, ocultar o dañar. Imagínense la mentira de Satanás: no moriréis, cuando el Señor dijo que iban a morir. Y por esa mentira hoy en día la mayoría de las iglesias evangélicas, por esa mentira y que siguen mintiendo, están predicándole a una humanidad de cristianos que los muertos, luego de que fallecen, pues que van al sepulcro, entonces están en algún otro sitio porque se le fue el alma por un sitio, están en el purgatorio, están en el cielo, están en el fulano infierno, y todo eso es falso. Están llevando a una gente a que precisamente, como la Iglesia Católica, los jerarcas, enseñando que hay santos en el cielo que pueden servir de mediadores, que se les puede pedir favores, y todo eso más bien lo aleja de la voluntad de Dios, lo aleja precisamente, y hay que entregar cuenta por ello. Entonces es una mentira, la mentira es la peor de todas. Por eso la mentira forma parte de uno de los mandamientos escritos por el propio Dios de Dios. Sí, por eso el Señor decía en Juan capítulo 8, verso 44, ahí donde identifica el origen espiritual de esta conducta. Él decía ahí en el Evangelio, dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. ¿Se fijan? Entonces, con esas 13 grietas del corazón, o esas conductas, de esos desviaciones o condición que tenemos los seres humanos, todos. Algunos tiene una, tiene dos, tiene tres, pero vamos a revisar qué pasa con eso. Vamos a ver la raíz común, una síntesis de esas tres. Miren, al observar estas 13 conductas, encontramos una raíz común. Todas nacen de un corazón que se ha alejado de Dios y se ha puesto a sí mismo en el centro. Por eso dice Jeremías en el capítulo 17, ya lo dijimos al principio, que engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Entonces, si nosotros vamos a hacer un retrato compuesto, de una persona que aglutine estas 13 máscaras. Sí, así como lo oyen. Si estas 13 conductas se juntaran en una sola persona, veríamos a alguien así. Es alguien que entra a cada lugar creyéndose superior a todos los que están en la sala. Eso es arrogancia. Y que jamás soporta que le señalen un error. Eso es orgullo. Por fuera sonríe y parece cercano, pero por dentro teje planes en la sombra para beneficiarse a costa de otro. Eso es conspiración. Y maneja la información a su antojo, mostrando solo lo que le conviene. Eso es intriga. Es alguien capaz de sonreír de frente y clavar el puñal por la espalda. Eso es traición, porque no siente ningún compromiso real de lealtad con nadie. Es de lealtad. Sus relaciones son, en el fondo, relaciones de conveniencia, no de compromiso genuino. Habla de otros a sus espaldas, sembrando rumores donde quiera que va, o sea, chisme. Y cuando alguien lo confronta, no corrige con amor, sino que destruye con palabras diseñadas para humillar. Esa es la crítica destructiva. Puede mentir con una naturalidad asombrosa sin que se le mueva un solo músculo del rostro. Eso es deshonestidad y mentira. Porque en algún momento su conciencia dejó de dolerle cuando hace daño. Y esa es insensibilidad del corazón, psicópata. No tiene generosidad genuina. Da solo cuando le conviene a su imagen. Y en el fondo guarda todo para sí. Esa es mezquindad.
Y detrás de cada gesto amable, en realidad solo está buscando aplauso, admiración y validación para sí mismo. Ese es narcisismo. Entonces, las personas a su alrededor no son personas, son espejos. Y si alguien se atreve a estorbar su camino o su imagen, el odio se activa. Ya no busca solo ganar, busca ver caído y humillado al que se interpuso o el que brilla más que él. Eso es lamentable en todas sus consecuencias. Esta es la esencia de lo que habla 2 de Timoteo capítulo 3. ¿Se recuerdan? Amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos. Por algo lo nombró el apóstol Pablo. Entonces dice que tendría apariencia de piedad, pero negaría la eficacia de ella. ¿Sí? Y es crucial ese pasaje con ese texto allí. Porque esta persona rara vez se presenta como un villano evidente. Muchas veces asiste a la iglesia, habla de Dios, sonríe en público. El peligro no es que sea fácil de detectar, el peligro es precisamente que se disfraza de bondad mientras por dentro alberga estas 13 grietas. Entonces, ¿qué advertencia pudiéramos dar con esto que les acaba de relatar? Pues miren, el propósito de describir a esta persona no es para que la señalemos afuera. No, mira, es fulanito, no, eso no es en alguien más, no, sino para preguntarnos, ¿cuántas de estas 13 máscaras me he puesto yo mismo sin darme cuenta? Nadie nace con estas 13 completas de golpe. Se van cultivando una por una hasta que sin proponérselo alguien se convierta en ese terrible retrato del que les acabo de nombrar. Porque una a una va alimentando y va alimentando y va alimentando hasta que la persona se convierte en ¿cómo se dice? La persona comienza a actuar con todas esas condiciones. Pero la buena noticia en 2 de Timoteo capítulo 3 verso 5 dice, también nos da la salida. Nos dice, a estos evita. Está diciendo que lo evitemos. Por eso es que si la persona no acepta la corrección, bueno, hay que evitarlo. Realmente esté por la acera de allá y yo por la acera de aquí, mi hermano. Sin ningún resentimiento. El libro de Ezequiel capítulo 36 verso 26 nos da la esperanza. Dios puede tomar un corazón así y darle un corazón nuevo. Eso sí, se arrepiente y reconoce su retorcida conducta, porque si no lo hace, se le encallece el corazón y al final su final será fatídico. Entonces no basta con corregir la conducta externa, se necesita un corazón nuevo. Por eso dice Ezequiel capítulo 36, os daré un corazón nuevo y pondré mi espíritu y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes y quitaré de ustedes de vuestra carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Ojalá que la persona que pueda rectificar, que vea, cónchale, me voy a ver en este espejo, yo estoy practicando una de estas conductas y entonces, bueno, sepa que el Señor tiene ahí la puerta abierta, el que se arrepienta y quiere dar un giro de 180 grados lo puede hacer, por supuesto, eso es lo que se quiere, ¿no? Y yo quisiera compartir también con todo esto un relato que leí hace muchos años, que se llama Las plumas que nunca vuelven. Fíjense que cuentan que en un pequeño pueblo vivía un hombre respetado por todos. Era trabajador, honesto, buen padre y buen vecino. Un día, sin razón aparente, alguien comenzó a decir que ese hombre había robado dinero de la tesorería de la iglesia. No había pruebas, no había testigos, solo una sospecha. Una sospecha motivada, una sospecha en voz baja, motivada precisamente porque dos vecinas solo estaban conversando eso. Pues esa historia se corrió de boca en boca. Cada persona que la escuchaba la repetía y le añadía un poco más, porque el que la agarra aquí le pone un poquito más y se la dice al otro, y así va. Y en menos de un mes, todo el pueblo hablaba del ladrón de la iglesia. Empezaba la señalización.
y todos sabían exactamente de quién se trataba. El hombre, por supuesto angustiado, fue ante un anciano más sabio que él y le dijo: amigo, usted sabe que yo no hice esto. ¿Cómo puedo limpiar mi nombre? Es lo que representa un chisme, ¿no? Lo que representa una conversación, una murmuración hacia otra persona. Pues el anciano lo escuchó, tomó una almohada de plumas, subió con él a una azotea alta, la abrió con un cuchillo y dejó que el viento se llevara todas las plumas. Después le dijo: ahora ve y recógelas todas. Bueno, el hombre bajó corriendo, buscó en los tejados, en los patios, en las calles, en los árboles. Encontró algunas muy pocas, ya sucias y rotas, muchas de ellas. La mayoría se había perdido para siempre, llevadas por el viento hacia lugares donde ya nunca las podría encontrar. Regresó agotado ante el anciano y le dijo: no pude recogerlas todas, es imposible. El anciano le respondió: así es la palabra del chismoso y la crítica constructiva. Una vez que sale de tu boca, vuela como el viento y ya no tienes ningún control sobre a dónde llegará, ni sobre cuánto daño hará, ni sobre cuántos corazones envenenará a su paso. Sí, señores, aquel hombre nunca pudo limpiar completamente su nombre y su reputación. ¿Cómo lo iba a hacer? Años después, cuando ya había fallecido, todavía habían ancianos del pueblo que al recordarla bajaban la voz y decían: ah, sí, aquel que robó la iglesia. Ya estaba etiquetado. Nunca se demostró nada, nunca hubo una sola prueba, pero la mentira, sembrada una sola vez, sobrevivió más tiempo que la verdad y sobrevivió incluso más tiempo que el propio hombre que la sufrió. Entonces, imagínense ustedes, póngase usted en el caso, si usted es casado, usted y le dicen, o dicen, una murmuración X, que su esposa está teniendo un romance con su compadre, con un amigo, con un compañero de trabajo. Y eso se va corriendo en la empresa y sí, corre y corre, corre, corre. Y toda la vida va a quedar la duda, la cuestión allí de esa crítica o ese chisme, esa murmuración de que su esposa lo está engañando o viceversa, o su esposo. Eso es fuertísimo. O que su hija está haciendo tal cosa, su hijo está haciendo tal cosa, o que su hijo es homosexual. Entonces, ¿sabes lo que significa eso? Vean la gravedad de este asunto, que no nos hemos puesto a analizar esta situación a fondo, tan delicado y tan fuerte que es esto. Y el problema no es eso, el problema es que a lo mejor usted dice algo que usted, por envidia, qué sé yo, porque por mezquindad, por querer destruir a una persona, porque le cae mal, dice algún comentario y lo escuchó ese y ese se lo cuenta al otro, el otro se lo cuenta al otro. Y a lo mejor pasan los años, usted se le olvida, pero a Dios no se le olvida. Porque la Biblia dice en el libro de Eclesiastés que por cada palabra que haya dicho nuestra boca, daremos cuenta de ellas en el juicio. Así lo dice Proverbios capítulo 12. Por cada palabra que haya dicho nuestra boca, daremos cuenta de ellas en el juicio. Eso está anotado allí, mi hermano. Porque ¿cómo hace usted para acabar con la reputación de una persona y entonces esa persona muere y centenares de personas van a ir repitiendo esa cuestión? ¿Cómo puede esa persona poder recoger esos vidrios? ¿Cómo la recoge? ¿Cómo puede recoger esos vidrios después que se dijo ese comentario? Esto es delicado, señores, demasiado delicado. Sí, usted sabe la gravedad de lo que esto significa. Mire, ese relato que yo les acabo de nombrar ahorita, así opera exactamente el chisme y la crítica destructiva. Miren, primero, no necesita ser verdad para hacer daño.
Sí, inicialmente. Basta con que se diga, con que se repita, con que suene creíble. Muchos de los que la escuchan jamás conocieron personalmente a quien acusaban, solo conocieron la versión que alguien más le contó. Y esa versión distorsionada se convierte para ellos en la única verdad que van a recordar. Mire lo delicado. Segundo, la mentira viaja más rápido y más lejos que la corrección. Cuando finalmente se descubre la verdad, ya muy pocos están escuchando. La acusación llegó a cientos de oídos, pero la aclaración, si acaso, llega al 10% de la comunidad que la escuchó. Por eso hay personas que se van de este mundo literalmente a su tumba creyendo una calumnia que nunca fue verdad, simplemente porque nadie les contó jamás la verdad, la corrección, o porque prefirieron creer lo primero que oyeron y se fueron a la tumba con eso. Y tercero, pues la reputación, una vez manchada, casi nunca se restaura, casi nunca se restaura del todo. Se puede perdonar, se puede reconciliar, pero la sombra de la duda queda. Alguien que fue señalado injustamente puede pasar el resto de su vida sintiendo que hay quienes al verlo todavía recuerden aquello que se dijo, aunque no haya sido cierto. Entonces, señores, ese relato confirma que la lengua que calumnia puede destruir en un instante lo que a una persona le tomó toda una vida construir. Por eso el libro de Santiago, capítulo 3, verso del 5 al 6, dice, con seriedad, dice, así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. Caramba. Le digo que cuando me puse a investigar sobre este tema, bueno, me entró un escalofrío tremendo esta situación, porque uno tiene que entender que uno ha hecho comentarios malsanos y esos comentarios siguen y siguen y siguen y siguen. ¿Hasta cuándo? Hasta la muerte, y pasa la muerte y ahora nos toca entregarle cuenta a Dios. Entonces usted cree que los pecados es matar a una persona nada más, o robar un banco, o desfalcar un estado. Imagínense usted lo que hace un chisme, acaba con la reputación de una persona, de una mujer, de su hija, de su padre, de su madre, de su esposa, de su esposo, de su mejor amigo, por una simple declaración que usted creyó que era un juego. Pero no es ningún juego. Mire la gravedad del asunto. Y no hemos hablado hoy para condenar a nadie. Yo no estoy condenando, me pongo yo de primero, sino para despertar conciencia. Cada una de estas 13 grietas puede estar presente en mayor o menor grado en el corazón de cualquiera de nosotros. La diferencia entre el hombre que se cae para siempre y el hombre que se levanta transformado no está en si tuvo estas luchas, sino en si permitió que la luz de Dios entrara a esas grietas. Sí, el rey David, después de su pecado, no se escondió en la excusa de que él era el rey, no, ni en la justificación, más bien oró. Dice el libro de Salmos, capítulo 139, del 23 en adelante, dice, escudriña, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame, conoce mis pensamientos, y ve si hay en mi camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Ese debe ser hoy nuestra oración, en arrepentimiento. Y si hemos dañado a una persona, buscarle, decirle, mira, yo te hice daño, yo hablé mal de ti, yo te pido que me perdone. Es duro, mire lo fuerte que es esto. El 98% de la gente que dañan a otros no tienen la capacidad o ¿cómo le digo? La firmeza, la valentía para afrontar esto de frente con la persona que dañó. No lo hacen, se lo llevan para la tumba, porque no quieren quedar mal. Pero la persona sí quedó mal, a la que dañaste, a la que perjudicaste con tu lengua. No la mataste con un revólver físicamente, pero le mataste su espíritu, la mataste completamente. Peor. Entonces Dios
no nos ha revelado estas grietas para destruirnos, sino para restaurarnos. Dice 2 Corintios capítulo 5. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y de aquí en adelante todas son hechas nuevas. Pero es como le digo, es arrepentimiento genuino, es enmendar lo que hemos hecho, si es posible. Mire, yo le mal de usted, yo estaba equivocado, pido que me perdone. Yo pensé que usted era así. Yo dije en una oportunidad que usted era una prostituta. ¿Cuántos están dispuestos a hacerlo? Que lo hayan hecho, ¿no? Porque yo le apuesto que hay mucha gente que dice, no, yo no hago eso, no sea mentiroso. Al decir que usted no ha hecho una de esas o no ha caído en una condición de ser, usted es un mentiroso. Por eso es que tenemos que salir, porque eso es un cáncer que tenemos, que hemos heredado. Pero no vamos a morir porque lo hemos heredado, vamos a morir porque lo pusimos en práctica y no nos arrepentimos. Por eso vamos a morir. Pero si usted, como de hecho, tiene que ser así, en alguna oportunidad ha caído en una de esas condiciones, bueno, acéptelo. Y llame a la persona, hablé mal de ti, hice esto, hice aquello, hice lo otro. Dije esta mentira. Te odiaba. Así, dígale de frente, yo te odiaba. Porque eras mejor que yo, porque sacaba mejores calificaciones, porque tenías la mejor novia, porque me gustaba esa mujer, porque yo la quería para mí, o viceversa. Y no levantó una cuestión, un comentario que vaya a llegar hasta la tumba, señores, porque cómo recoge después los vidrios, ni el que se fue, ni el que la dijo, no lo va a poder recoger nunca. Entonces, señores, hoy es el momento de detenerse, no para justificarse, ni para señalar a otros, sino para decir con humildad, Señor, examíname, pero primero perdóname. O sea, si te has identificado con la arrogancia, humíllate. Si has vivido en el chisme o la crítica destructiva, cierra esa boca y ábrela solo para edificar. Si has traicionado la confianza de alguien, busca la reconciliación. Si tu corazón se ha endurecido, pídele a Dios un corazón de carne. Si el orgullo, la arrogancia o el narcisismo han gobernado tus decisiones, bueno, ríndete a los pies de Cristo, que se humilló hasta la muerte y muerte de cruz por usted y por este servidor. La palabra de Dios no vino a este micrófono hoy para acusarlo sin salida, sino para invitarlo a la transformación. Proverbio 28:13 lo resume: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Entonces, señores, que este día sea el principio de un corazón nuevo, que cada grieta que hoy identificamos aquí pues sea sellada, no con esfuerzo humano, eso es una parte, sino con la gracia transformadora de Jesucristo, porque tiene que tomar la decisión, abrir el corazón para que la gracia de Jesucristo pueda penetrar. Pues si usted no abre el corazón, va a estar encallecido y se va volviendo una roca hasta que no entran ni rayos láser. Y entonces se lo va a llevar para la tumba y se va a conseguir en esa bajadita que llaman destino con el juicio de nuestro Señor, donde nos va a recriminar, nos va a decir, señores, mira, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice la palabra? Por cada palabra que haya dicho tu boca darás cuenta de ella en el juicio. Tienes que entregar cuenta, pero después que estás muerto no puedes recoger los bienes. Entonces, señores, que Dios les bendiga y que su espíritu comience hoy mismo la obra de restauración en su vida. Señores, tuve el placer de dirigirme a todos ustedes. Les habló desde Venezuela el pastor José Barito. Me despido bajo la soberanía de nuestro Padre Celestial, confiando en su dirección para los días por venir. Gracias por ser parte de la familia de Radio Perspectiva Bíblica Mundial. Hasta un próximo encuentro. Dios les bendiga. Recuerden, vaya a su aposento, óbrele al Padre, pídale perdón, reconozca su error y dígale: Señor, transforma mi vida, transforma mi corazón, ayúdame a pedirle perdón a quien ofendí, a quien
siempre por orgullo envidié. A quien levanté una crítica destructiva y acabé con su vida, con su esposa, con su hija, con mi amigo, con mi amiga. Porque eso puede quedarse ahí y nunca se sepa en este mundo que usted dijo eso y usted fue el que generó o el que generó sí ese chisme, esa murmuración. Pero al trono celestial no se le escapa nada, nada, nada. Hasta un próximo encuentro, distinguido. Ha escuchado Desde el Púlpito, donde la verdad resuena con poder. Este mensaje fue traído a usted por Radio Perspectiva Bíblica Mundial, llevando luz a un mundo en tinieblas. Síganos y profundice más en www.perspectivabiblicamundial.com y descubra recursos que fortalecerán su caminar espiritual. Recuerde, la verdad no solo se escucha, se vive. Radio Perspectiva Bíblica Mundial, proclamando el mensaje eterno hasta que Cristo vuelva. Dios le bendiga abundantemente.